Hace 2 semanas comenzamos nuestra serie apologética sobre el problema del mal, y en el primer sermón os expliqué que lo que ha sido llamado el problema del mal tiene que ver con la aparente contradicción que vemos e incluso sentimos entre la existencia de un Dios completamente bueno y completamente poderoso y la realidad del mal. En otras palabras, el problema del mal tiene que ver con esta pregunta, que superficialmente no parece tener una respuesta satisfactoria. Y la pregunta es esta: si Dios existe y Él es como la Biblia nos revela que es, ¿por qué hay maldad en el mundo? El filósofo escocés David Hume lo formuló de esta manera, y os compartí esto el primer sermón, pero lo voy a leer otra vez. Él lo formuló de una manera un poquito más sofisticada, y él dijo lo siguiente: ¿Dios está dispuesto a prevenir la maldad y no puede? Entonces no es omnipotente. ¿No está dispuesto a prevenir la maldad, aunque podría hacerlo? Entonces es perverso. ¿Está dispuesto a prevenirla y además puede hacerlo? Si es así, ¿por qué hay maldad en el mundo? A simple vista, el problema del mal no parece tener una solución y presenta un gran problema para el cristianismo bíblico. Pero si os dais cuenta, y hay que prestar atención a esto, detrás del llamado problema del mal hay 3 presuposiciones. ¿Qué es una presuposición? Aquello que supones por anticipado, una convicción que tienes por anticipado. Una creencia que se da por sentado, también podemos decirlo de esa manera. Y hay 3 de esas, 3 presuposiciones que se dan por sentado que tienen que ser verdaderas para que el problema del mal sea un verdadero problema. Lógico. Pero que no son verdaderas, o que no son lo que parecen ser. La primera presuposición es esta: la maldad es una realidad seria, y nosotros afirmamos eso, por supuesto, pero para que el problema del mal sea un verdadero problema, tenemos que presuponer que la maldad es una realidad realmente seria, que la maldad es verdaderamente mala. Pero lo que ya aprendimos en el primer sermón es que la maldad es una realidad realmente seria solo si Dios existe. Entonces no podemos usar la seriedad del mal como un argumento en contra de la existencia de Dios, porque la seriedad del mal depende de la existencia de Dios. Entonces es como un niño que quiere abofetear a su padre, pero no llega a su cara. Entonces tiene que ponerse o sentarse sobre su regazo del padre para poder abofetearle. Tiene que sostenerse sobre su padre para poder abofetearle. Eso es lo que tenemos que hacer si queremos usar la seriedad del mal para desmentir la existencia de Dios. La seriedad del mal depende de la existencia de Dios para ser una realidad realmente seria. La segunda presuposición es esta: si la maldad es una realidad, Dios tiene que ser responsable por la maldad. Para que el problema del mal sea un verdadero problema, tiene que presentar la imposibilidad o la improbabilidad de que Dios exista tal como la Biblia lo revela y que la maldad sea una realidad al mismo tiempo. Como pareciera que no hay manera de que la maldad sea una realidad sin que Dios sea responsable por la maldad, y como es evidente de que si Dios es responsable por el mal, entonces Él no es bueno, entonces aparentemente el problema del mal es un verdadero problema para el cristianismo. Pero si hay una manera de explicar la realidad del mal en el mundo sin que Dios sea culpable por la maldad, entonces el problema del mal pierde peso y no puede considerarse un problema lógico. Pues ya aprendimos en el segundo sermón que podemos demostrar bíblicamente y lógicamente que nosotros, las criaturas, somos responsables por la maldad en el mundo y no Dios, el Creador. Así que la segunda presuposición, que tiene que ser verdadera para que el problema del mal sea un problema, tampoco es lo que parece ser, ni es verdadera. Pero hay una presuposición más detrás del problema del mal, que tiene que ser verdadera para que el problema del mal sea un verdadero problema. Y es esta. La tercera presuposición es esta:
Dios no puede tener un propósito para la maldad. Para muchos, la realidad del mal es tan seria y tan grande que Dios, tal y como la Biblia lo revela, no puede tener un propósito para el mal y ser Dios al mismo tiempo. Es más probable que Dios no exista a que Dios exista y que tenga un propósito para el mal. Pues al igual que hemos demostrado los errores o malentendidos en las otras dos presuposiciones detrás del problema del mal, hoy quisiera mostrar el error de pensar que Dios no puede tener un propósito para el mal. Pero no quisiera solo demostrar el error de pensar que Dios no puede tener un propósito para el mal. Quiero mostraros cómo es bueno que Dios tiene un propósito para el mal. Así que hacia ese fin, hoy vamos a contestar dos preguntas sobre el propósito de Dios para la maldad. Número uno, la primera pregunta es fundamental. Tenemos que contestar esta pregunta primero. Y la pregunta es esta: ¿tiene Dios un propósito para la maldad? Tenemos que establecer eso bíblicamente. ¿Tiene Dios un propósito para la maldad? Y la segunda pregunta es esta: ¿cuál es el propósito de la maldad? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para la maldad? Así que vamos a contestar estas preguntas en orden. Mi oración para ti en esta mañana es que al final del sermón no solo puedas entender por qué el problema del mal no es un verdadero problema lógico para el cristianismo, sino que ante todo, cuando digo eso, simplemente estoy diciendo que no desmiente la existencia de Dios. Ante todo, lo que deseo es esto: que puedas conocer lo que la Biblia nos revela sobre el propósito del mal con el fin de que confíes más en Dios y le alabes en medio de la maldad que te rodea. Y si estás aquí o viendo este sermón por internet y no eres creyente, mi oración es que puedas ver cómo el propósito de Dios para la maldad incluye también su propósito de salvarte y redimirte en Cristo. Muy bien. Sin más, vamos a ir de lleno al primer punto. No tenemos varios sermones en ¿vale? Solo 2 puntos. Primer punto: ¿tiene Dios un propósito para la maldad? ¿Tiene Dios un propósito para la maldad? Si la maldad es una realidad en el mundo, es porque Dios tiene un propósito para la maldad en el mundo. Si Dios no tuviese un propósito para la maldad en el mundo, la maldad no sería una realidad en el mundo. Si esa idea de que Dios tiene un propósito para la maldad te resulta difícil de digerir o te parece incluso irreverente, necesitas saber que al decir lo que acabo de decir acerca del propósito de Dios y el mal, yo no estoy usando el nombre de Dios en vano. Yo no estoy atribuyéndole a Dios lo que no es verdad acerca de Dios, no. Yo estoy diciendo que Dios tiene un propósito para la maldad en el mundo en base a 3 verdades bíblicas acerca de Dios, y son estas. 3 verdades bíblicas acerca de Dios: la soberanía de Dios, el decreto de Dios y la providencia de Dios. Y espero que al examinar estas 3 verdades conmigo podáis entender por qué afirmamos que Dios tiene un propósito para la maldad en el mundo. Primero, la soberanía de Dios. Hemos estado meditando en esta verdad a lo largo del culto, con las canciones, con las lecturas. La soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de la autoridad absoluta de Dios sobre todas las cosas creadas y sobre todo lo que sucede en el universo. Hablar de la soberanía de Dios es otra forma de hablar del señorío de Dios o el reinado de Dios. ¿Hay alguna cosa creada o algo que suceda en el universo que no esté bajo el señorío o reinado de Dios? La respuesta que nos da la Biblia es clara. Dios tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas y sobre todo lo que sucede. Y Él es soberano sobre todo lo creado y lo que sucede por 2 motivos. Tenemos que entender cuáles son las bases de su soberanía. Primero, Él es el único ser independiente. Él es el único ser independiente. Dios no depende de nada ni de nadie para ser lo que es. En cambio, todo lo demás que existe o sucede es dependiente.
Y si todo en el universo es dependiente excepto Dios, entonces todo lo que no es Dios es dependiente ¿de quién? Del único ser independiente, Dios. Esto lo vemos en varios versículos. Quiero que lo veáis, porque la Biblia lo enseña claramente. Job 41, versículo 11. Mira esto. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. En otras palabras, ¿quién provee algo a Dios que Él no tenga, que Él necesite? La respuesta es obvia. Nadie, porque Dios es independiente. Él tiene aseidad, lo cual significa Él existe de sí mismo. Él es el único ser que existe por necesidad. ¿Qué dice Hechos 17, el 24 al 25? Esto es cuando Pablo estaba en Atenas, ¿verdad? Predicando a los atenienses idólatras. ¿Qué dice? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, aquí vemos su señorío, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto confirma lo que vemos. Él es independiente, todo lo demás es dependiente de Dios. Pero Él no solo es soberano sobre todo porque es independiente, sino también porque Él es el creador de todas las cosas. Y la Biblia hace esta conexión entre su soberanía y el hecho de que Él es el creador de todas las cosas. Dios tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas porque Él es el creador de todas las cosas. Vemos esto en los siguientes versículos, Salmo 24, del 1 al 2. Y mira cómo Él hace la conexión entre su autoridad sobre todo y su creación de todo. Quiero que veáis la conexión aquí. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso habla de su autoridad, su dominio absoluto sobre todo. ¿Pero por qué? Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Colosenses 1, del 16 al 17, y aquí está hablando de Cristo, pero sabemos que Cristo es Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Mira esto, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Él no solo es el creador de todo, sino que Él sostiene todo. Todo depende de Él. El teólogo R.C. Sproul resumió muy bien la soberanía de Dios cuando dijo: no hay ni una sola molécula en este universo que esté suelta, totalmente libre de la soberanía de Dios. Entonces, Dios es soberano sobre todo lo creado y sobre todo lo que sucede, pero ¿eso incluye el mal? Pues ya vimos el domingo pasado que el mal no es algo creado. Y si queréis profundizar más en eso, os animo a ver ese vídeo o leer ese sermón. Pero sí es algo que sucede. Es una realidad. Y si sucede, está dentro del control soberano de Dios. Porque hemos dicho que Dios tiene autoridad absoluta sobre todo lo creado y todo lo que sucede. Dios no es la causa eficiente del mal, ni es responsable por el mal, pero el mal está bajo su control soberano, no escapa su control soberano. No puede ser de otra manera. Así que la Biblia nos enseña que Dios es soberano sobre todo, y eso significa que Él tiene autoridad absoluta sobre todo, lo creado y lo que sucede. Pues eso por sí solo no demuestra que Dios tiene un propósito para el mal, pero sí es el primer paso hacia esa conclusión. La segunda verdad acerca de Dios que quiero mostraros está relacionada con la primera y nos da más claridad sobre el propósito de Dios sobre el mal, y es esta, la verdad del decreto de Dios. El decreto de Dios. Si la soberanía de Dios es su autoridad absoluta sobre todo lo creado y lo que sucede, el decreto de Dios es su plan soberano para todo
lo creado y lo que sucede. Dios tiene un decreto, un designio, un plan para todo y nada sucede fuera de ese plan. La Confesión Bautista de Londres de 1689 resume muy bien lo que la Biblia enseña sobre el decreto de Dios en el capítulo 3, párrafo 1. Y en vez de yo tratar de encontrar mejores palabras para describirlo, voy a usar estas palabras que son muy claras y muy buenas. Dice así: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Obviamente nos tardaría semanas desgranar todo esto, pero es un buen resumen. Pero ¿dónde vemos esto en las Escrituras? Quiero que lo veáis. Porque una confesión no vale de nada si no está fundamentada en lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿qué dice Isaías 46 del 9 al 11? Quiero que veáis esto. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Otra forma de hablar del decreto de Dios. Y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Ahora, el decreto de Dios no significa que Dios sabe lo que va a suceder porque Él es omnisciente y por lo tanto puede prever lo que agentes autónomos, agentes independientes de Dios van a hacer. Y Él crea un plan en base a lo que prevé. No, el decreto de Dios significa que Dios sabe lo que va a suceder porque Él ha decretado, planeado todo lo que sucede. Con eso en mente podemos entender el significado de la historia de la humanidad. ¿Qué es la historia? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué es la historia? Mi hija el otro día vino a mí con una serie de preguntas. Se llevaba a un colegio cristiano en Tres Cantos y le habían hecho una serie de preguntas muy profundas que tenían que contestar los padres. Y yo dije, wow. La primera pregunta en esa lista era, ¿qué es la realidad? Yo digo, wow, vaya pregunta, ¿no? ¿Qué es la realidad? Pero una de las preguntas era, ¿qué es la historia? Pues, a la luz del decreto de Dios, la soberanía de Dios, ¿qué es la historia? La historia es simplemente el desenlace en el tiempo del plan de Dios para todas las cosas. Eso es lo que es la historia. Eso cambia la forma en la que leemos nuestros libros de historia, ¿verdad? ¿Qué es la historia? Es el desenlace en el tiempo del plan de Dios para todas las cosas. Entonces, Dios tiene un plan para todo lo creado y todo lo que sucede, y eso incluye el mal. Dios no es el autor del mal, ni es responsable por el mal, pero el mal entra en su plan. Que es otra forma de decir, Dios tiene un propósito para el mal. Pero aunque hemos visto lo que la Biblia enseña sobre la soberanía de Dios y el decreto de Dios, hay una verdad más que quiero mostraros acerca de Dios que creo que sella el asunto del propósito de Dios para el mal. Y es la verdad de la providencia de Dios. Si la soberanía de Dios es su autoridad absoluta sobre todo, y el decreto de Dios es su plan para todo, ¿qué es entonces la providencia de Dios? La providencia de Dios es su gobierno activo sobre todo. Podríamos distinguir entre estas tres verdades de la siguiente manera, en relación al plan de Dios. La soberanía de Dios es su derecho de tener un plan para todo.
Su decreto es su plan para todo y su providencia es cómo lleva a cabo su plan para todo. Una vez más, la Confesión Bautista de Londres de 1689 nos da una muy buena explicación de la providencia de Dios. En el capítulo 5, párrafo 1, mira que dice: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. ¿Para dónde vemos esto en las Escrituras? Es difícil escoger uno o dos versículos para mostrar esta verdad acerca de Dios, porque en realidad toda la Biblia es una demostración de esta verdad. Así que, ¿qué versículo escojo o qué versículos escojo? Para usar el lenguaje de la confesión, Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas para llevar a cabo su plan. ¿Qué es eso? Eso es un resumen de la Biblia. Eso es un resumen de la Biblia. El pastor y teólogo John Piper recientemente escribió un libro que lleva por título Providencia. Y lo que hizo John Piper fue leer toda la Biblia y examinar toda la Biblia, qué partes nos enseñan acerca de la providencia de Dios o dónde vemos la providencia de Dios. 700 páginas. Es que la providencia de Dios es toda la Biblia. Pero si tuviera que escoger dos versículos, os mostraría estos. Primero, Mateo 10, del 29 al 31. O dos pasajes, mejor dicho. Mateo 10, del 29 al 31. Mira esto. Si esto nos demuestra la providencia de Dios, su gobierno activo, no somos deístas, no creemos que Dios inició el proceso y luego se desentendió de su creación, no, Él gobierna de forma activa su creación. Sí, por medio de causas secundarias, por medio de las leyes de la naturaleza, pero no vamos a profundizar en eso ahora mismo, pero sí tenemos que entender que Él tiene un gobierno activo sobre su creación. Mira que dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Lo que parecería ser lo más insignificante que sucede en el universo es gobernado por Dios. Dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y mira que dice Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero ¿cómo lleva a cabo Dios su plan sin violar su carácter santo? Eso es, sin llegar a ser el autor del mal o sin participar en el mal. Y sin restarle responsabilidad al hombre. Y la razón que hago esta pregunta es porque muchas personas que descubren por primera vez estas verdades acerca de Dios que os acabo de presentar, la soberanía de Dios, el decreto de Dios, la providencia de Dios, piensan que la conclusión lógica de estas verdades es que Dios causa todo lo que sucede directamente, inmediatamente, y que nosotros somos simples marionetas en sus manos. Pero esto no es así. Dios es tan poderoso y tan sabio que Él usa las decisiones reales de los hombres, incluyendo las decisiones malvadas de los hombres, cuyas decisiones implican a esos hombres en la responsabilidad moral de esas acciones. Él usa esas decisiones para llevar a cabo sus propósitos, sin hacer violencia a la voluntad de los hombres y sin depender de los hombres. ¿Y quién sino Dios puede hacer eso? ¿Quién sino Dios? D.A. Carson, el teólogo y profesor del Nuevo Testamento, explica muy bien la compatibilidad que existe entre la soberanía de Dios, y cuando él habla de la soberanía, él está hablando también aquí de la providencia, y la responsabilidad del hombre. Hay una compatibilidad entre las dos.
Y él lo explica de esta manera. Dios es absolutamente soberano, pero su soberanía nunca disminuye la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable. En otras palabras, él escoge, él cree, desobedece, él responde y hay un significado moral en sus decisiones, pero la responsabilidad del hombre nunca disminuye la soberanía de Dios, ni hace de Dios dependiente. Ahora, no tengo tiempo, lamentablemente, para profundizar en esto, pero os animo, si tenéis la oportunidad, a ir al canal de YouTube y buscar 2 sermones de la serie de Hechos, donde sí hablé más en detalle sobre esto. Uno de ellos se llama La mano del Señor, la otra se llama La mano de los hombres. Y ahí es donde entro más en detalle acerca de lo que son causas primarias y causas secundarias, y cómo es que Dios usa medios dispuestos, medios que escogen, que actúan realmente conforme a su propia voluntad para llevar a cabo los propósitos de Dios. Así que eso es un tema para estudiar más. Entonces, a la luz de todo lo que hemos aprendido acerca de Dios, ¿tiene Dios un propósito para la maldad? Creo que la respuesta es bastante clara y evidente. Dios tiene un propósito para la maldad. Pero si esto es verdad, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para la maldad? Y esa es nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios para la maldad? Si la maldad es una realidad en el mundo, es porque Dios tiene un propósito para la maldad en el mundo. Pero si Dios tiene un propósito para el mal, ese propósito tiene que ser bueno. Un propósito que es acorde con el carácter santo y bondadoso de Dios. Según la naturaleza de Dios, Él no puede causar el mal directamente o inmediatamente. ¿Sabe lo que significa inmediato? Nosotros siempre pensamos en la palabra inmediato como algo que sucede instantáneamente, pero inmediato también significa sin medios, directo. En otras palabras, Dios no puede causar el mal de esa manera, en absoluto. Eso violaría su carácter santo. Pero Él sí puede permitir el mal. Y todo lo que Dios permite siempre es en servicio del bien. Y no puede ser de otra manera, según el carácter de Dios. Todo lo que Dios permite siempre es en servicio del bien. Esto es lo que llamamos la voluntad permisiva de Dios. ¿Has oído eso alguna vez? La voluntad permisiva de Dios. Hablamos de la voluntad permisiva de Dios porque Dios no ordena el mal de la misma manera que ordena el bien. Él causa el bien, Él permite el mal. Pero cuando decimos que Dios permite el mal, no estamos diciendo que el mal sucede aparte de su voluntad o que el mal le pilla de sorpresa. No, el mal entra en su plan. Otra manera de decir esto es que Dios tiene una buena razón para permitir la maldad en este mundo. Dios tiene una buena razón para permitir la maldad en este mundo. Con eso en mente, volvamos a las 3 verdades que la Biblia enseña sobre Dios y el mal, que cuando las consideramos en conjunto y tratamos de reconciliarlas, constituyen lo que llamamos el problema del mal. En el primer sermón hablamos de 3 verdades, que son, digamos, las piezas, los elementos que se necesitan para poder crear lo que se ha llamado el problema del mal. Y estas 3 verdades son que Dios es completamente bueno, que Dios es completamente poderoso, y la Biblia afirma esto, y que la maldad es una realidad. ¿Es posible resolver la aparente contradicción entre la existencia de un Dios completamente bueno y completamente poderoso y la realidad del mal? Según lo que acabamos de aprender sobre la voluntad permisiva de Dios, podemos resolver la aparente contradicción añadiendo una cuarta verdad. Una cuarta verdad, la cual es esta. Después de afirmar que Dios es completamente bueno, después de afirmar que Dios es completamente poderoso, después de afirmar la tercera verdad, que la maldad es una realidad, podemos añadir una cuarta verdad que resuelve el problema. Dios tiene una buena razón para permitir la maldad en este mundo. Es realmente así de simple. Entonces, la tercera presuposición que tiene que ser verdadera para que el problema del mal sea un verdadero problema, tampoco es verdadera. ¿Os acordáis de la tercera presuposición detrás del problema del mal?
¿Cuál es? Dios no puede tener un propósito para la maldad. Eso es lo que muchos creen. Pues hemos visto en este sermón que Dios no solo tiene un propósito para la maldad, pero que ese propósito es un propósito bueno, que es conforme al carácter santo y bondadoso de Dios. Pero solo porque Dios tiene un propósito bueno para la maldad, eso no significa que podemos entender ese propósito de forma completamente satisfactoria a nuestras mentes. Y ese es el problema con aquellos que usan el problema del mal para negar la existencia de Dios. Ellos dan por sentado que si Dios tiene un propósito para el mal, ese propósito tiene que ser evidente y claro para nosotros en todas las instancias de maldad. Pero esto no es así. Es posible, y es más, yo diría, más que posible, es más que probable, a la luz de lo que sabemos acerca de Dios, a la luz de lo que la Biblia nos revela acerca de la grandeza de Dios, acerca de la santidad de Dios, que Él es completamente otro, que Él es completamente aparte a nosotros, que Dios tenga buenas razones para permitir la maldad que nosotros no podemos conocer. Eso es lo más probable cuando consideramos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es menos probable que nosotros podamos entender con nuestras mentes completamente el propósito de Dios para la maldad, si Dios es tal como la Biblia lo revela. El pastor Timothy Keller lo expresó de esta manera: si tienes un Dios lo suficientemente grande y trascendente para que estés enojado con Él porque no ha acabado con la maldad y el sufrimiento en el mundo, entonces tienes al mismo tiempo un Dios lo suficientemente grande y trascendente para tener buenas razones para permitir que la maldad continúe, que no puedes conocer. Que no puedes conocer. No lo puedes tener de las dos maneras. Pero, ¿por qué es esto así? Bueno, porque nuestra perspectiva es limitada. Nuestra perspectiva es limitada. Esto es como cuando vemos una película por primera vez y en algún momento crucial de la película desesperamos porque no vemos cómo la película podría tener un final feliz. No nos cuadra. Decimos, es imposible, esto no va a terminar bien. Pero de repente algo inesperado sucede que cambia todo el desenlace de la película. No lo veíamos venir. Desde nuestra perspectiva no había posible salvación. Pero desde la perspectiva del guionista, todo tenía sentido. Todo lo que había sucedido tenía un propósito hacia el fin del guionista. Pues el escritor de la historia de la humanidad es Dios. Desde su perspectiva, todo lo que sucede tiene un propósito bueno, incluyendo la maldad, aunque nosotros no lo podamos ver o entender en este punto de la historia en el que nos encontramos. Esto me hace pensar en la historia de Job en la Biblia. Este es el ejemplo supremo de esto en la Biblia. Desde su perspectiva, él no podía ver o entender por qué Dios estaba permitiendo tanto dolor y sufrimiento en su vida. Ni siquiera había algún pecado en él que podría ser la causa de toda la maldad que le había sobrevenido. Ahora, con eso no estoy diciendo que él no era pecador, pero claramente Dios mismo afirma que el propósito o la razón que él estaba experimentando sufrimiento no era porque había pecado. No era por algún pecado que había cometido. Dios tenía un propósito para la maldad en su vida, pero ese propósito no era evidente para Job. ¿Y sabes lo interesante de Job, si lees el libro de Job? Es que nosotros, los que leemos el libro de Job, sabemos más que Job. Porque a nosotros se nos ha dicho ciertas cosas detrás de la escena que Job no es consciente de ello. Por ejemplo, que Dios ha permitido a Satanás que lleve a cabo un montón de cosas que causen que él sufra. Job no sabe eso. Y lo interesante es que él no sabe nada de eso en ningún momento del libro. En los capítulos finales de Job, Dios instruye a Job a través de una serie de 70 preguntas que son incontestables para él. El punto de estas preguntas es claro.
Job no puede comprender lo que Dios está haciendo. Tiene que confiar en Dios. Tiene que confiar en Dios. Ese es el punto. Pero no solo no podemos conocer el propósito de Dios para el mal porque nuestra perspectiva es limitada, sino también porque nuestro conocimiento es limitado. Si supiéramos lo que Dios sabe, entenderíamos perfectamente el propósito de Dios para toda la maldad en el universo. Pero el problema es que nosotros no podemos conocer lo que Dios conoce como Dios lo conoce. Isaías 55, del 8 al 9, dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero solo porque Dios tiene razones para permitir la maldad que nosotros no podemos conocer por causa de nuestra perspectiva limitada y conocimiento limitado, eso no significa que Dios nos ha dejado completamente sin entendimiento. Dios tiene un propósito bueno para la maldad en el mundo y la Biblia nos revela dos propósitos buenos que nosotros podemos conocer. Quisiera compartir con vosotros estos propósitos buenos en esta mañana y mi oración es que estos propósitos buenos os sirvan de consuelo en medio de vuestro dolor y sufrimiento y que produzcan en vosotros una mayor confianza en Dios. La primera es esta: Dios tiene un propósito para la maldad en el mundo que es para su gloria, para su gloria. Todo lo que Dios causa o permite es para su gloria. Otra forma de decirlo es que todo lo que Dios causa o permite es para manifestar la infinita grandeza de quién es Él. Y eso incluye la maldad. ¿Dónde vemos esto? Romanos 13, del 33 al 36, dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Solo piensa en cuáles son las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Sabiduría. Dios es sabio. ¿Cómo Él lleva a cabo sus propósitos? Ahí vemos su sabiduría. La ciencia de Dios, el conocimiento de Dios. ¿Podemos nosotros llegar a alcanzar la profundidad del conocimiento de Dios? Por eso dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Aquí vemos su independencia, ¿verdad? Pero quiero que os fijéis en esto. Esto es una clave para entender por qué Dios hace y permite todas las cosas. Y eso incluye el mal. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él es el único que merece toda la gloria y todo lo que Dios ha creado y todo lo que sucede fue creado y sucede para su gloria. Pero ¿cómo puede la maldad ser para la gloria de Dios? Porque la maldad es una manera en la que Dios muestra su poder, su sabiduría, su justicia, su santidad. Y por eso permite la maldad. Vemos dos ejemplos de esto en el Evangelio de Juan. En Juan 9, del 1 al 3, vemos este relato. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, este es un mal que podríamos llamar un mal natural, porque distinguimos entre los males naturales y los males morales, los males que suceden por consecuencia de la caída del hombre, por consecuencia de que ya hay maldad en el mundo, como las enfermedades, y luego maldades morales que son maldades que seres humanos cometen contra otros seres humanos. ¿Vale? Pues esto es una maldad natural, podríamos decir, algo que ha sucedido por causa de la caída del hombre, por causa del estado en el que se encuentra el mundo. Y dice, le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es interesante el pensamiento de las personas en ese tiempo y aún en el tiempo de Job y en la antigüedad muchos tenían este pensamiento, que si algo malo te sucedía era porque o habías pecado tú o tus padres habían pecado, porque no había otra razón, otra explicación para la maldad. Por eso los amigos de Job, a veces somos muy duros con ellos, pero los amigos de Job
Ellos lógicamente veían que estaba sufriendo Job y entendían que él tenía que haber hecho algo malo. Era la única explicación. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, eso es interesante porque la Biblia nos da ciertos momentos donde podemos, como que Dios abre el telón un poquito y nos permite ver un poquito cuál es su plan, para que podamos ver un poquito cómo es que Dios obra. Y este es un ejemplo. Aquí tienes un ejemplo de una maldad, una enfermedad, algo que había causado que este hombre fuese ciego de nacimiento. Y la respuesta de Jesús es esta. Esto ha sucedido en este hombre para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso es, para llegar a este momento donde yo voy a mostrar mi poder y voy a mostrar mi gloria dándole vista. Y no solo eso, que este hombre ciego de nacimiento va a ver espiritualmente porque me va a conocer a mí. Y todo esto, que aparentemente no tenía un propósito bueno, Dios tenía el propósito de que fuese para su gloria. Ese es solo un ejemplo. Otro ejemplo es Juan 11, la historia de Lázaro. Dice así, después de que le informan de que está enfermo y que si no se apura Jesús va a morir Lázaro, Jesús dice lo siguiente, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En otras palabras, el Hijo de Dios va a recibir más gloria en la muerte de Lázaro que si Jesús previniese su muerte. Puede que no sea claro para nosotros cómo la maldad en cada situación puede servir para la gloria de Dios. Esto es algo que tenemos que reconocer. Y nadie está diciendo que lo podemos entender o que debemos entenderlo. Y si nosotros estamos hablando con alguien que está atravesando dolor y sufrimiento, muchas veces lo mejor que podemos hacer es simplemente escucharles y orar con ellos. Pero cuando el momento es oportuno, para nuestros propios corazones y cuando aconsejamos a otros, podemos mostrarles por lo menos un propósito claro en la Biblia, por el cual Dios ha permitido la maldad en este mundo, y es para su gloria. Si amamos a Dios, podemos regocijarnos sabiendo que ni siquiera la maldad puede opacar la gloria de Dios, sino más bien la magnifica. Pero el propósito bueno de Dios para la maldad no es solo para su gloria, sino también para nuestro bien. Para nuestro bien. Esto es difícil para nosotros imaginar, pero de alguna manera Dios usa la maldad para obrar nuestro bien. Un bien que no habría sucedido sin esa maldad. Creo que eso es algo que todos sabemos de alguna manera, aunque no siempre lo reconocemos. Todos sabemos que hay bienes que solo vienen por medio de males. ¿Cuáles son las lecciones más valiosas que hemos aprendido en nuestras vidas? ¿Cómo aprendimos esas lecciones? Por medio de la adversidad. ¿Cómo es mejor formado nuestro carácter? ¿En el dolor o en la paz? Si sabemos que eso es verdad, examinando las experiencias de nuestras vidas, ¿cuánto más podemos decir que eso es verdad cuando consideramos que nuestras vidas están siendo guiadas por nuestro buen Dios? Hay un versículo que todo creyente debería saber de memoria. Y seguramente ya sabéis qué versículo voy a decir. Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora es interesante, no dice que todas las cosas ayudan a bien a todos. Todo lo que Dios hace o permite redunda para su gloria. Y eso es para todos. Pero solo para los que le aman, los que son suyos, todo lo que Dios hace para su gloria redunda para el bien de ellos. Hay una historia bíblica que explica este punto de forma gloriosa y es la historia de José.
Creo que no hay historia que explique mejor cómo Dios puede, a través de la maldad, lograr nuestro máximo bien. No hay duda alguna que la historia de José es una historia de maldad, porque vemos la intención de los hermanos de José, la clara intención de los hermanos de José, usando sus decisiones malvadas de primero matar a José y luego cuando no le matan, ¿qué hacen? Le venden a la esclavitud. Ahora, cualquiera leyendo esa historia diría esas acciones y decisiones eran completamente malvadas. Y la Biblia también afirma que eran malvadas. Pero más adelante, cuando Dios preserva la vida de José y José llega a ser el segundo de Egipto, y por medio de la sabiduría que Dios le da, Él hace posible que Egipto sobreviva la hambruna. Llegan sus hermanos para comprar pan, ¿os acordáis la historia? Para comprar grano para poder vivir. Y una vez que Él se revela a ellos y descubre quién es, Él dice estas palabras en Génesis 45, versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo que Dios me envió? ¿No fueron los hermanos? Él tiene un buen entendimiento de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios, que muchas veces nos falta a nosotros. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. En otras palabras, Dios es tan poderoso que Él usó las decisiones malvadas, libres, pero malvadas, de los hermanos de José para enviar a José a Egipto para que por medio de esa decisión Él pudiese preservar con vida a su familia, para que no muriesen. Es más claro aún en Génesis 50, esto es después de que Jacob muere y los hermanos piensan que ahora sí José se va a vengar de ellos, ¿verdad? Ahora sí José les va a matar. Él dice estas palabras para calmar los corazones de sus hermanos y para que sepan que Él no tiene intención de matarles. Mira lo que dice Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Esto habla de responsabilidad moral. Ellos tenían la responsabilidad moral. Ellos cometieron el mal, no Dios. Mas Dios lo encaminó a bien. Dios tenía una buena intención para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces hay una fórmula que necesitamos conocer que nos ayuda a procesar el dolor y el sufrimiento que experimentamos en esta vida. Y es esta: Dios hace o permite todas las cosas para su gloria. Y todo lo que Dios hace o permite resulta para el máximo bien de los que le aman. Esa sería una buena fórmula para memorizar, ¿verdad? Dios hace o permite todas las cosas para su gloria. Y todo lo que Dios hace o permite resulta para el máximo bien de los que le aman. Y amigos, no hay mayor bien para nosotros que la salvación que nos ofrece Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para la maldad? Es un propósito bueno, pero ante todo es un propósito centrado en Cristo. Dios tiene un plan que está llevando a cabo y ese plan está centrado en Cristo. Entonces, cómo Dios gobierna el universo es hacia el fin de que Cristo se ha revelado como el Salvador todo suficiente para nosotros. Esto lo vemos, por ejemplo, en Efesios 1, del 5 al 10. No lo tenemos ahí en la pantalla, pero tenéis que tener vuestras Biblias con vosotros, ¿verdad? Para seguirlo conmigo. Mira esto. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mira, el misterio de su voluntad es un misterio, ¿verdad?
en muchos sentidos, especialmente en el Antiguo Testamento, entender qué es lo que Dios está haciendo con todas estas cosas. Porque uno podría decir, mira, vemos la historia de José y podemos ver su voluntad en esto y podríamos decir que superficialmente, y es cierto, que el propósito de Dios para permitir que los hermanos vendiesen a José a Egipto es para preservar con vida a la familia, pero ese no es el propósito final de ello. El propósito final de ello es para preservar la semilla de la promesa que es Cristo, que nacería a través del linaje de Abraham, para que se manifestase el Salvador de todo el mundo, Cristo. Ese es el propósito de su voluntad. Cristo. Entonces, ¿qué dice? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora, si Dios se propone algo en sí mismo, ¿creéis que no lo va a llevar a cabo? Se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas. Toda la historia apunta a ¿qué? Cristo. Todo lo que pasó antes de Cristo estaba apuntando hacia su venida, su primera venida. Y todo lo que sucede a partir de ahora está llevando a su segunda venida, a partir de su primera venida. ¿Verdad? Todo está centrado en Cristo. Todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios ha permitido es para alabanza de la gracia que recibimos y vemos en Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Después de que Cristo muere, después de que Cristo resucita, después de que Cristo asciende al Padre y la Iglesia comienza a proclamar a Cristo como el Mesías, como el Salvador. En ese primer sermón vemos estas palabras del apóstol Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Os dais cuenta de algo? Esto no es solamente que él previó algo, no. Él llevó a cabo un plan según su determinado consejo. ¿Sí? A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Quién crucificó a Cristo? Bueno, manos inicuas, personas responsables, personas que tomaron decisiones reales. ¿Qué lograron? Llevar a cabo el propósito de Dios, de que Cristo, nuestro Salvador, viviese, muriese y resucitase para nuestra salvación. Dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era posible que fuese retenido por ella. Así que, ¿cuál es el propósito de Dios para la maldad? Es un propósito centrado en Cristo para alabanza de la gloria de su gracia, para que por medio de la maldad, que es verdaderamente mala, pudiésemos conocer la gracia de Dios para salvarnos de nuestra maldad. Porque todos nosotros, como ya hemos dicho, somos responsables por nuestra propia maldad y el ser humano, nuestros primeros padres, responsables por la maldad en este mundo. Pero por causa de Cristo podemos conocer la gracia de Dios, el perdón de Dios por nuestra maldad. Y Dios permite la maldad en el mundo y la maldad entra en su plan para que esa gracia pudiese manifestarse en Cristo. Y nosotros estamos aquí hoy. Estamos aquí hoy
y somos salvos. Y todo ello, podemos decir, ha sido por la mano de Dios. Y Dios ha usado toda la historia de la humanidad, incluyendo cuántas acciones malvadas que Dios ha permitido para llevarnos a Cristo. Así que, ¿cuál es el propósito de Dios para la maldad? Un propósito bueno centrado en Cristo, para su gloria y para nuestro máximo bien. Ahora, algo que he hecho en cada sermón y quisiera hacer una vez más aquí rápidamente. Si esto aún es difícil para vosotros entender, y yo lo entiendo perfectamente, especialmente si no eres creyente, hablar de que Dios permita la maldad para su gloria, si no conoces a Dios, si Dios no es el valor supremo para tu vida, eso no es algo que te va a satisfacer intelectualmente. Lo entiendo. Porque la gloria de Dios no es gloriosa para ti. Lo que sí quiero que entiendas es esto, y lo hemos hecho en cada sermón, pero lo voy a volver a decir. Si la maldad es difícil para nosotros, que creemos en Dios y sabemos que Dios existe, entonces, ¿qué sería de un mundo sin Dios? La maldad no tendría propósito alguno, lo cual significaría que cualquier cosa que te sucede, por horrible que sea, cualquier cosa que suceda, ha sucedido completamente por accidente, casualmente. Y no hay redención posible para ti y para mí. No hay luz al final del túnel. No hay bien que salga del mal. Solo hay fría indiferencia sin piedad. Pero amigos, Dios existe. Y Dios tiene un propósito para la maldad. Un propósito bueno centrado en Cristo para su gloria y para nuestro máximo bien. Vamos a